Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su podcast Expectativa versus Realidad. Yo soy Lucero Hernández y comenzamos. El día de hoy analizaremos un tema muy importante, las habilidades docentes en el aula. Lo haremos desde nuestra ya perspectiva muy conocida de comparación. En este caso es lo que nos enseñan en la normal y lo que se vive realmente dentro del salón de clases. Una cosa es planear una clase en tu papel, todo bonito, todo precioso, y otra muy distinta es estar frente a un grupo con necesidades, emociones, dudas, retos que en tu vida de estudiante jamás pudiste haberte imaginado. Comenzar esto con una historia de mi inicio como maestra allá por el 2017. Yo tenía unos pocos 20 años, recién graduada, mi primer trabajo en toda mi vida. Y fue un reto tan grande, pero tan grande. Para contextualizarlos un poco, era un salón con 56 alumnos de quinto grado. No había bancos, como 10 estaban sentados en el piso, no había climas, hay aires acondicionados. Estaba esa escuela ubicada en las periferias de Monterrey, o en la periferia de Monterrey, Nuevo León, en una ciudad que se llama García. Esta zona, en aquellos ayeres, era una zona muy conflictiva. O sea, los niños ya andaban en la calle desde los 6, 7 años solos, a los 10, 12, algunos ya pertenecían a una que otra pandilla, ya andaban grafiteando y un montón de cosas. Obviamente habían vivido muchísimo más que la maestra. Y el tener yo apenas mi formación docente, no tener experiencia ni ninguna otra cosa, fue muy difícil el adaptar todos los parámetros que me habían enseñado en la normal y además mucho contraste en la normal. Yo estudié en el Centro de Estudios Superiores de La Salle. Obviamente esta perspectiva es muy religiosa de San Juan Bautista de La Salle. Era abraza a tus alumnos, demuéstrales que les quieres, háblales bonito. No me imaginaba yo hablándole como toda una madre súper tierna a mis alumnos, cuando en primera estaban más altos que yo, en segunda ya andaban peleándose con pandillas en la calle, ya traían cuchillos para defenderse o cosas de ese estilo. Pues obviamente no, por fortuna en mis prácticas laborales tuve a una maestra, de esas maestras antiguas que casi te aventaban el borrador en la cabeza, y la verdad olvidé todas esas habilidades que me habían enlistado en la normal y adopté estas habilidades de esta maestra y me fue espectacular. Primero la conducta, ya no se peleaban en el salón. Luego la forma en la que se relacionaban, se empezaron a hablar porque ahora había alguien a quien odiaban en común, que era la maestra. Entonces fui ese pegamento que unió al salón. Esta técnica me duró como 2, 3 años más porque ahí me pasaron a sexto y de nuevo a quinto. Entonces tuve que replicar todo esto. Ahora pongo en tela de juicio que las escuelas normales no te pueden preparar o no te pueden ayudar a desarrollar la mayoría de las habilidades que necesitas para ser docente, porque te enseñan lo bonito, lo tranquilo, lo idealista, lo que te dice el papel, ¿no? Lo que te dicen los lineamientos. Pero sabemos que entre el hacer y el ser es muy amplio el abismo que hay y tenemos que aprender a vivir con ello. Cuando yo estaba en la normal, obviamente había una materia que se llamaba rol docente. En esta materia nos enseñaban particularmente cuál es tu papel en la escuela y qué habilidades necesitabas desarrollar para poder desempeñarte de manera adecuada en el salón de clase. Sí nos pedían específicamente que siguiéramos ciertas reglas y a esta la enlazo con la habilidad de planear, el prever el futuro
para saber que algo va a funcionar o una actividad va a funcionar. Aquí algo que no me enseñaron en la normal y yo fui adquiriendo poco a poco con todos mis años de experiencia, ya son casi 10, es la improvisación. Me da terror y yo sé que a muchos directivos les pueden temblar las manos por escuchar que un maestro improvisa, pero no es una improvisación de, ay, se me ocurre esta actividad, sino surgió un problema y lo tengo que resolver. Necesitamos tener ya el grupo conocido, haber observado a los niños, haberlos escuchado y el saber diferentes formas de aplicar una actividad, cambiándole material, cambiándole tiempos, cambiándole organización, que obviamente el objetivo va a seguir siendo el mismo. Y recomendación de no es nada más cumplir lo que tienes escrito en tus actividades. Es más importante cumplir el objetivo que cumplir el mapa conceptual, que cumplir con la tabla de evaluación. Es más importante saber tomar decisiones, improvisar con sentido y responder a lo que el grupo te está pidiendo en el momento, a 2 semanas atrás, mientras estaba escribiendo mi planeación. Si bien va, si no es que me la dio el directivo en la mañana o si no es que la compré y apenas la voy abriendo justo antes de empezar la clase. Improvisar es una habilidad de la que tampoco se habla en la formación docente, porque ahí pues obviamente son cosas que se pueden medir y la improvisación no se puede medir con un parámetro escrito. Pocas veces se habla de qué hacer cuando lo planeado no puede llevarse a cabo. Es una habilidad, como menciono, se va desarrollando con la experiencia, porque también vas conociendo los aprendizajes, vas conociendo que sí funciona, que no funciona, y el saber qué hacer cuando la realidad del aula no coincide con lo que ya escribimos en la planeación. Esto me recuerda a una historia de hace unos cuantos años, un poquito antes de pandemia, cuando hacían el set entre escuelas, donde las escuelas de una misma zona se reunían y los docentes compartían estrategias. Se dividían por grados y decían si había sido un éxito, habían sido un fracaso, describían cómo fue, ¿no? Todo normal. Me marcó mucho una historia porque sí pensé, esto es imposible, no puede estar dando este resultado la maestra. Ella empezó a contar que su estrategia había sido un fracaso total. Era algo como una manualidad que los iba a ayudar a analizar las fracciones. Para hacer la manualidad, ella necesitaba foamy diamantado color rojo. Y que fue imposible hacer la actividad porque muy pocos alumnos habían llevado foamy diamantado rojo. Y que mejor canceló todo. Para mis adentros solo pensé, les hubieras dado hojas de color rojo u hojas blancas y las pintan de rojo, o simplemente comparten material o se juntan en equipos o cualquier otra cosa. Lo importante es el objetivo, que es que aprendieran fracciones. Un alumno puede aprender las fracciones, así sea una hoja de máquina, así sea una galleta salada, así sea una hoja de libreta. El color, el material, la textura no tiene nada que ver. Entonces, aquí yo puedo pensar que el verdadero fracaso no fue que los alumnos olvidaran el material, sino que la actividad o el objetivo de la maestra dependía completamente del material. Cuando estamos en el aula siempre puede faltar algo, que el color, que las copias, internet, tiempo, principalmente el tiempo, apoyo por los padres de familia, normalmente el apoyo, incluso la disposición por parte del grupo, que no me gusta estar recortando porque luego hago basura y la maestra me regaña. Sin embargo, ahí está donde entra esa capacidad de resolver en el momento, lo que hablábamos hace rato de la capacidad de improvisación. En esta parte del episodio vamos a escuchar un pedacito de unas preguntas que le hice a un compañero de trabajo, un psicólogo del área de UDEI,
acerca de cómo se lleva esta educación especial y habilidades que requerían los docentes, ¿no? El problema es el audio. Pido una disculpa, los alumnos de sexto grado estaban ensayando para su evento de graduación, entonces por ahí vamos a escuchar un poco de sonido de fondo, pero bueno, sirve como ambientación. El maestro Luis Gallegos ya tiene trabajando en la escuela como 3 años aproximadamente, y en esa escuela hay casos de autismo grado 2, grado 3, donde no hablan, golpean a los maestros, a los compañeros, y obviamente existe como que cierto conflicto entre el área de educación especial y los maestros, principalmente porque los maestros de educación especial insisten en traer más alumnos porque pues ahí está su sede, y los maestros de regulares pues están en contra porque ya cada salón tiene un niño con autismo, un niño con síndrome de Down, o 2 con autismo, un grado 1 y otro grado 3. Entonces es una escuela saturada de alumnos con neurodivergencias o síndromes, trastornos, un poco de todo. En su perspectiva de maestro de UDEI, ¿qué habilidad docente considera indispensable para enfrentar la realidad del aula? Creo que la capacidad de adaptación de los maestros a la diversidad que se genera en el grupo. Más que nada por los ritmos y las formas de aprendizaje de cada alumno. ¿Alguna vez una intervención no salió como la había planeado? ¿Qué ha hecho para modificarlo? Sí, a veces los alumnos no responden favorablemente pues a las adecuaciones que uno hace, y pues obviamente pues ahí se les vuelve a evaluar para pues tratar de modificarle las intervenciones. ¿Qué retos del aula real no se mencionan lo suficiente durante la formación docente? La diversidad en el aula, o sea, la gran variedad de ritmos, aprendizajes y estilos, pues son constantes cambios que el maestro tiene que estar ahí, pues modificando y agregándole también pues toda la carga administrativa que tienen, pues obviamente es lo que no creo que se menciona. Esas 2 preguntas que escuchamos del maestro Gallegos fueron las formales, por las cuales pedí permiso. Ya después, fuera de micrófono, estaba platicando con el maestro y me comenta que realmente ser maestro de apoyo en una escuela donde los maestros regulares de aula están en contra de la UDEI es muy difícil, porque él trabaja con los alumnos en el aula, está ahí observando la clase y al final en una hojita llena una que otra observación, y él dice así como observa a los maestros, ven la hoja 2 segundos, la avientan al escritorio y casi lo corren del salón. Obviamente está muy invisibilizado el trabajo del maestro de apoyo por todas estas partes que conlleva el intentar dar un consejo a maestros que no quieren ser aconsejados, que aún no desarrollan esa capacidad de adaptación a las diferentes circunstancias, justo capacidad que nos menciona el maestro Gallegos, y esa empatía que se necesita para poder pensar, ok, tal vez sí necesito mejorar mi clase, necesito adecuarla a las exigencias de mis alumnos, porque el maestro de apoyo va por alguien en específico, pero bien sabemos que cada uno de los niños trae un mundo detrás que tal vez todos necesitamos adecuaciones. Todos tenemos diferentes estilos de aprendizaje, todos tenemos diferentes ideas, y pues hay que analizar cada una de estas. Y justamente hablando de habilidades que se desarrollan en la práctica, ahora vamos a escuchar la opinión del profe Giovanni Conde, maestro de inglés que inició dando clases sin una preparación formal en docencia y que con el tiempo estudió la licenciatura en administración educativa. Desde su experiencia nos comparte qué habilidades considera necesarias para enfrentar los retos del aula. La comunicación con los alumnos para poderlos entender, porque como maestro tú te tienes que adaptar a los alumnos, no los alumnos a ti. Entonces hay que comprender lo que él necesita para poderle nosotros dar el aprendizaje necesario en base a lo que él necesita en su entorno. ¿Alguna vez una clase no salió como lo había planeado? ¿Qué hizo en ese momento? Bueno, pues es que todos los alumnos son diferentes y obviamente no siempre la clase te va a hacer
la misma utilidad en todos los salones, por lo tanto tienes que hacer adecuaciones dependiendo el tipo de alumno que tengas. Aunque si das, por ejemplo, en cuarto grado y tienes tres salones diferentes, en los 3 salones tienes que hacer las adecuaciones acorde al contexto de los alumnos. ¿Qué retos del aula real no se mencionan lo suficiente durante la formación docente? La realidad del alumno, no sabes tú los alumnos los problemas que traen, vemos lo que es lo pedagógico, pero no vemos el contexto que ellos tienen en su casa, en la forma que ellos vienen, si ya comieron, si tienen padres separados, si tienen problemas o algo, entonces todo eso a final de cuentas afecta su educación y es algo que no te enseñan en la normal. Después de escuchar al profe Giovanni Conde, podemos rescatar una idea muy importante. La comunicación es una habilidad esencial para poder entender a los alumnos. No se trata solamente de hablar frente al grupo o explicar un tema, sino también de saber escuchar, observar y reconocer qué es lo que necesita cada estudiante. Gracias a esta comunicación, el docente puede adaptar sus ideas. Cada grupo tiene una realidad diferente y muchas veces los alumnos se enfrentan a situaciones personales, familiares o contextuales muy difíciles, que estos influyen directamente en su aprendizaje. Por eso, enseñar también implica conocer la realidad y buscar qué estrategias pueden responder a ella. Esto nos recuerda que la labor docente no se desarrolla en un escenario ideal, sino en contextos reales, con alumnos reales y problemáticas más que reales. Por eso, habilidades como la comunicación, la adaptación y la improvisación se vuelven fundamentales para enfrentar los retos del aula. Ahora bien, si hablamos de educación, no podemos dejar fuera a sus principales protagonistas, los alumnos. ¿Quién mejor que ellos para decirnos qué habilidades consideran necesarias en un docente? A continuación vamos a escuchar desde su propia perspectiva cuáles son esas habilidades que creen que un maestro debe tener para enseñar, acompañar y conectar con ellos. Que trabaje. Fuerza y valentía. Paciencia. Estudiar. Ganas de trabajar. Experiencia. Al escuchar a los alumnos, niños a fin de cuentas de cuarto grado, podemos notar que sus respuestas son muy sencillas, pero que si las analizamos, reflejan habilidades muy importantes. Cuando ellos mencionan que quieren maestros que trabajen, simplemente están exigiendo una responsabilidad y un compromiso profesional. Para ellos, un docente que es bueno es alguien que tiene el esfuerzo, que se prepara, que está ahí presente y que obviamente cumple con su labor de ser un guía. Cuando hablan de paciencia, no solo es la habilidad esencial en la docencia, sino también una capacidad de poder entender los procesos de aprendizaje sin perder la cabeza o sin desesperarse. Obviamente hay que entender que cada alumno aprende a su propio ritmo. Una alumna menciona la fuerza y valentía, que esto simplemente es resiliencia. Ser maestro también implica que estamos enfrentando retos diariamente, tenemos que resolver problemas, mantenernos firmes ante cualquier dificultad y no rendirnos. Principalmente no rendirnos con ningún alumno, porque sabemos que si nos descuidamos un poco, ya alguien se quedó atrás y ya es muy difícil traerlo junto con todos los demás. Hay un punto importante que lo dijo por ahí un niño, que es que ellos quieren que el maestro tenga la habilidad de estudiar. Está hablando de la formación continua, de la superación, de la actualización, a pesar de que pues en ellos no existe ese conocimiento de que los maestros nos estamos capacitando continuamente. Por fortuna, los maestros de la escuela donde están esos niños, todos son jóvenes. Yo creo que el maestro más antiguo tiene como 12 años de servicio. Sin embargo, yo conozco maestros en otras escuelas que aún después de 30 años de servicio jamás hicieron una especialidad, maestría, doctorado, ni certificaciones, diplomados, cursos, nada más que aquello que les llevaban directamente a la escuela. Algunos incluso ya se jubilaron y se jubilaron simplemente con el primer estudio que les dio la plaza.
Las respuestas de los alumnos nos recuerdan que las habilidades docentes no solo se ven desde la teoría, sino también desde la forma en que ellos viven y perciben a sus maestros todos los días y son capaces de reconocer qué maestro sí se prepara y qué maestro no se prepara. Ya para finalizar este episodio, como conclusión, después de escuchar a docentes y alumnos, podemos concluir que las habilidades no solo se limitan a saber un tema o cumplir con una planeación, que es más o menos lo que se han de imaginar los padres de familia. Ser maestro implica una adaptación, comunicación, tener paciencia, seguir aprendiendo día a día y además enfrentar diversas situaciones, tanto fáciles como difíciles, todos los días en el aula. La educación que nosotros ofrecemos como maestros de educación pública ocurre en contextos completamente diferentes y que no nos podemos imaginar porque todos los días van cambiando, con alumnos con problemáticas, con dificultades. Tal vez hay por ahí uno que otro que tiene todo el apoyo de sus padres y tiene una buena vida, pero al menos en el contexto en el que yo estoy, eso es 1 o 2 alumnos de cada salón y son salones de más de 45 niños. Entonces, ahí no nos salen muy bien las cuentas. Es por ello que el docente necesita desarrollar habilidades que le permitan no solo enseñar, obviamente, sino también acompañar con el manejo de emociones, comprender, empatía y transformar la experiencia de aprendizaje de los estudiantes a su contexto real. Considero que la habilidad más importante, después de ponerme a platicar con varios colegas, es la adaptación, poder cambiar sin que haya un conflicto con nosotros mismos. De esta dependen muchas otras habilidades, principalmente la comunicación, la capacidad de improvisar, la paciencia, la empatía. Un docente que se adapta puede responder mejor a las necesidades que presentan los alumnos. Pues el día de hoy los invito a que seamos ese docente que nuestros alumnos quieren, que lleguemos al aula con muchas ganas de trabajar, con mucha paciencia, que sigamos estudiando día con día, porque ¿cómo vamos a invitar a los alumnos a que estudien cuando nosotros no nos damos ese espacio para actualizar o mejorar, aumentar nuestros conocimientos? Gracias por acompañarme en este episodio de Expectativa versus Realidad. Ahí te pido una disculpa por la voz. Tengo ya 2 semanas enferma. Espero que aún así haya sido de tu agrado, que hayas reflexionado acerca de tu labor docente. Y pues no olvides seguir escuchando este podcast porque seguiremos compartiendo experiencias, voces y aprendizajes. Ya sabes, de la perspectiva de expectativa versus realidad.